Bienvenidos. Hoy nos corresponde desarrollar las nociones preliminares de la lógica. En tal sentido, conviene primeramente definir cuál es el objeto y el sentido de esta asignatura para los estudiantes. El objetivo principal de la lógica está en estimular en el estudiante su talento para el pensamiento lógico, es decir, para pensar, reflexionar y argumentar de manera ordenada y coherente, tanto en el discurso oral como en el escrito. Esto ha de lograrse mediante la enseñanza a través de la ejercitación práctica de los métodos y principios que permiten distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos. Ello le suministrará las herramientas que habrán de prevenirle contra la falacia, de modo que pueda detectarlas y contradecirlas críticamente en cualquier discurso. Ahora bien, la cátedra de lógica se ha percatado que existe una serie de fallas en los bachilleres que ingresan a la Universidad de los Andes al momento de enfrentarse con esta área de conocimiento, impidiendo en muchos casos poder realizar algunas inferencias a través de los silogismos, o detectar razonamientos, o determinar los modos válidos del silogismo categórico, entre otras tantas operaciones lógicas con las que comienzan la mayoría de manuales en la materia. En tal sentido, la cátedra ha decidido introducir en el programa curricular de lógica dos unidades fundamentales para que los estudiantes puedan a cabalidad comprender los objetos con los que se trata en la lógica, comprendan y puedan ubicar a la lógica en el campo científico y filosófico y desarrollen los principales elementos con los que se va a trabajar en la materia. Así, en este primer tema de nociones generales de la lógica, se busca en el estudiante que cumpla con una serie de objetivos. Esos objetivos vendrían siendo la ubicación de la lógica en la clasificación de las ciencias, ubicar los objetos con los que trabaja la lógica, señalar si la lógica trabaja con pensamientos o con conocimientos y mencionar los tres elementos de la lógica. Para lo cual damos inicio a la clase de nociones generales de la lógica con un video en donde se mencionan algunos rasgos fundamentales de la lógica y se discute conforme a unas lecturas que previamente ya hemos asignado, donde se señala pues la ubicación de la lógica, sus principales indicios, los elementos con los que ella trabaja. Y en tal sentido, al finalizar el video y realizar participación sobre las lecturas, realizamos un debate abierto, valorando el aporte de cada estudiante sobre el tema en cuestión, y donde empezamos a desarrollar en conjunto el consenso sobre los principales puntos del tema. En tal sentido, el debate abierto se debe responder a estas cuatro preguntas fundamentales. Primero, ¿versa la lógica sobre palabras, pensamientos u objetos? ¿Hay diferencia entre pensamiento y conocimiento? ¿Comparten el mismo contenido formal la lógica y la psicología? Cuarto, ¿con qué objetos trabaja la lógica? Una vez tengamos algunos puntos firmes, comenzamos con el desarrollo formal de la materia, señalando la aproximación de la lógica, y en donde se les explique la etimología de la palabra lógica, su origen del griego logos, que a grandes rasgos la palabra incluye lo que es entendimiento, raciocinio, comprensión, y también observamos en este primer rasgo su carácter instrumental, que ya los griegos la denominaban organón, que quiere decir instrumento, y es decir que esta ciencia sirve de pórtico, de entrada a todos los demás conocimientos. Ya los helenos la tenían como una propedéutica para el desarrollo de todas las demás ciencias. Posteriormente a que ubicamos la lógica en un determinado campo de conocimiento, señalamos la diferencia que puede existir entre conocimiento y pensamiento, para lo cual debemos saber si la lógica trabaja con conocimiento y debemos responder entonces qué es un pensamiento, debemos saber qué es un conocimiento y señalamos que el conocimiento vendría siendo una especie de lo que es el género pensamiento, pues el pensamiento abarca todos los actos que el hombre puede llevar,
pero solamente el conocimiento es aquel que es una especie en el que debe demostrar a través de experimentos empíricos, racionales, una materia determinada. Una vez que el estudiante pueda comprender la diferencia entre pensamiento y conocimiento, pasamos a determinar los elementos en los que está implícito todo conocimiento. Es decir, señalamos el sujeto o ente conocente, el objeto y la relación. Entendiendo por el sujeto aquel que tiene capacidad para pensar, aprender, captar, llegar a conclusiones e inferencias sobre un tema determinado. En este punto es necesario aclarar que estos elementos de conocimiento que están inmersos en todo tipo de conocimiento, el sujeto, el objeto y la relación, son temas de que están en constante debate para la filosofía. Es decir, la filosofía estudia desde el punto de vista ontológico, epistemológico, qué son los sujetos, qué es el ser, qué es el ente, qué podemos captar, cuáles son las variedades de objetos. Y nosotros en esta parte, en lógica, partimos de supuestos determinados para poder desarrollar a cabalidad la materia. No obstante, aclarándole a los estudiantes que estos temas son de discusión y que son problemáticos para la filosofía. Una vez que ya hemos señalado el sujeto, mencionamos los distintos tipos de objetos, es decir, los objetos entes, los sujetos o entes reales o físicos, señalamos los objetos valores, es decir, la ética, la justicia, y señalamos los objetos ideales, es decir, que son necesarios para el hombre, que están fuera de tiempo y espacio, y que esos objetos son los que se trabaja básicamente en la matemática y en la lógica, es decir, en los tres elementos de la lógica, el concepto, el juicio y el raciocinio. Señalamos la relación que puede existir, la relación que debe existir entre ese sujeto, el objeto, y para poder crear conocimiento. Y a partir de allí señalamos, después que ya hemos explicado los diferentes tipos de objetos, las características que cada uno tiene, se le pide a los estudiantes que puedan realizar un cuadro de diferencias entre esos diferentes objetos. Pues es que con el estudio y la total capacitación de que los estudiantes puedan entender a cabalidad qué son los objetos, podemos pasar formalmente al estudio de la lógica. En este punto, pues, los estudiantes deben de señalar diferencias o similitudes y eso les permitirá no solamente para el estudio de la lógica, sino para el estudio de las posteriores áreas de conocimiento. Una vez que ya hemos estudiado los objetos y los clasificamos, vemos los distintos clases de conocimiento, el conocimiento ordinario, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Desarrollamos rasgos o características necesarios y fundamentales que los diferencian como tal, y señalamos que el conocimiento científico cumple, según algunos autores, entre ellos Mario Bunge, unas ciertas características, como las que son de ser racional, sistemático, objetivo, analítico, claro y preciso, comunicable y de hallazgos provisionales. Posteriormente señalamos que el conocimiento filosófico cumple con estos mismos parámetros que cumple el conocimiento científico, pero este mismo ya no se queda en hallazgos provisionales, sino que siempre está en un constante debate, en hipótesis que son comprobables básicamente a través del raciocinio. Y señalamos también en este campo, pedimos que los estudiantes puedan realizar un cuadro de diferencias entre la ciencia y la filosofía. Pasamos a la ubicación de la lógica en el campo de las ciencias, vemos su doble ámbito de validez desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico. Ubicamos a la lógica desde el punto de vista de las ciencias en una ciencia formal, es decir, una ciencia que está vacía de contenido. Cada ciencia, cada área de conocimiento la llena con un contenido propio, igual que la matemática, y que existe otra clasificación de las ciencias naturales, culturales, y que la lógica pues tiene una doble validez, una validez tanto formal, es decir, desde el punto de vista de la ciencia, como una validez filosófica.
Ahora bien, el objeto eso lo hacemos con el sentido de poder explicar el objeto y la definición de la lógica. Todas las ciencias comparten un objeto formal y un objeto material. La lógica comparte con la psicología un objeto material, es decir, el estudio del pensamiento, pero a la lógica solamente le corresponde un tipo de pensamiento, es decir, el pensamiento discursivo, un conocimiento, como habíamos ya explicado anteriormente. Es decir, la lógica comparte con la psicología el mismo objeto material, pensamientos, pero el objeto formal de la lógica es el pensamiento discursivo, es decir, ese es su conocimiento. Lo estudia desde el punto de vista de la rectitud de los razonamientos, y es decir, la lógica no se ocupa de procesos psíquicos, los que ocurren en la mente, tampoco le interesan los contenidos, sino solamente la estructura formal. Si se cumple, la conclusión se deriva lógicamente de unas premisas que la anteceden. Pongamos, por ejemplo, el siguiente silogismo. Todas las aves tienen plumas, la golondrina es un ave, por lo tanto la golondrina tiene plumas. A la lógica no le corresponde determinar si efectivamente todas las aves cumplen con este patrón. A la lógica solamente le corresponde determinar que se cumplan las reglas y los métodos para ver si esa conclusión es atinente, es correcta. Por eso dice que la lógica es una ciencia formal, que es vacía de contenido. Cada ciencia determinada le coloca el contenido propio. Una vez que ya hemos señalado estos anteriores puntos, pasamos a la definición de la lógica, damos varias definiciones, nos concretamos con dos en específico y pasamos al origen o la disciplina de la lógica, el proceso histórico que ella ha pasado. Pasamos señalando el contexto histórico de que los primeros pensadores helenos, los denominados presocráticos, pasando por Sócrates, Platón, llegando a Aristóteles, que es conocido como uno de los padres de la lógica, y continuamos con el constante desarrollo y la evolución que ha tenido el área, pasando por Avicena, Averroes, los racionalistas del Port Royal, Descartes, Pascal, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel, hasta llegar a Bertrand Russell, que hace su contribución a la lógica más matemática o simbólica que se le conoce. Finalmente damos una clasificación de la lógica y sus principales características de estudio. Señalamos lo que modernamente se ha dado a entender por lógica, que propiamente es metafísica, y mencionamos las leyes del pensamiento y las tres operaciones de la mente, que serán estudiadas a cabalidad en una unidad curricular determinada del programa como tal. Antes de concluir, señalamos las tres operaciones de la mente, que ya se mencioné, los principios universales de la lógica, y se hace una serie de conclusiones, los aportes de lo que hemos visto en esta materia. Realizamos una serie de actividades que ayudarán a reforzar la adquisición de dichos conocimientos, como unas infografías por parte de los estudiantes, un análisis o un resumen de este primer tema, y además de algunas actividades para nuestra próxima clase. Así concluimos la primera unidad de este programa de lógica y argumentación denominada Nociones Generales de la Lógica.